¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar aquí con nuestro panel sobre energía e infraestructura. Como todos ustedes saben, estamos en un momento coyuntural. Es inminente o ya está por publicarse la reforma constitucional en materia de industrias estratégicas, que incluye, entre otros, transformar nuevamente a CFE de ser una empresa productiva del Estado a ser una empresa pública del Estado. La reforma constitucional sigue manteniendo solamente ciertos principios, todavía tendremos que ver cómo viene la legislación secundaria y la regulación que se implemente con base en esta reforma constitucional, que incluye lo que ya la administración pasada venía empujando fuerte, ¿no? Una rectoría fuerte del Estado en materia de la planeación del sistema eléctrico nacional, sobre todo teniendo como objetivo la seguridad y autosuficiencia energética del país. Y bueno, y un principio que pues no podemos dejar de mencionar, que es que siga habiendo una prevalencia por parte de la CFE en lo que son las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica. Pues partiendo de ahí, Gabriel, empiezo contigo. A la luz de esta reforma constitucional y las declaraciones y planes que ya ha hecho esta nueva administración, ¿cómo visualizas la evolución del sector energético en México para los próximos 6 años? Antes que nada, mil gracias por la invitación al evento y gracias aquí a todos los colegas. Yo diría que un pronóstico reservado. ¿Y por qué pronóstico reservado? Porque, al menos en mi opinión, hay señales encontradas. Sí, al final del día el público que tenemos aquí tiene que ver con temas de real estate. Este no es un evento de energía, entonces no me voy a meter ni en temas muy profundos de energía ni de política, pero en términos de lo que quieren segmento inmobiliario, que es energía de calidad y más barata, las primeras señales no son muy positivas. Y yo lo veo, pero también hay algunas que sí son alentadoras. Empiezo por las buenas noticias y no voy a meter a mucho detalle también porque más adelante va a haber una pregunta relacionada con esto, pero cosas positivas, por ejemplo, pues evidentemente en el Poder Ejecutivo hay mucha mayor inclinación hacia energías limpias y a tener un rol compartido con el sector privado. Entrando a mayor nivel de detalle, tienes pues una regulación favorable a través de los sistemas de almacenamiento que pueden propiciar soluciones para los parqueros. Pero tienes algunos otros temas muy de fondo, como lo es el tema de, al final del día, el tener ciertas metas de generación para el Estado, manda señales, en mi opinión, equivocadas, que pueden desviar recursos de inversión importantes del gobierno hacia un sector en donde puede entrar en competencia con el sector privado. Uno, dos, puede llegar a haber cierto desaliento hacia la inversión en la parte renovable, porque al final del día el tema central aquí tiene que ver con el orden de despacho. Tal vez muchos que están aquí no saben de qué se trata, pero tiene que ver con la manera en que funciona el mercado. Entonces, algo positivo es que no se elimina por completo lo que había antes de 2014, la nueva reforma deja algunos elementos de mercado, pero con estos cambios ahora pues se va a dar un elemento en el cual se le va a dar preponderancia a CFE, y al hacer eso, al ponerlo hasta arriba con plantas, algunas son eficientes pero muchas son muy ineficientes con costos marginales altos, y lo que hace esto el despacho es empezar marginando con las plantas de CFE y después vienen las privadas. ¿Qué hace eso? Subir costos. ¿Qué hace eso? Desalentar inversión. Entonces, un servidor, estoy en el sector de private equity, de financiamiento de proyectos con capital para energías renovables, para energías convencionales, y lo que eso nos genera es una enorme incertidumbre de cómo se puede dar
el mercado de oferta y demanda de energía. Porque si tú estás localizado en un cierto punto del mercado, en donde primero le van a dar al monopolio la capacidad de ofrecer y tú quedas después en la cola, pero eso hay mucha incertidumbre dependiendo de varios factores, de dónde vas a estar formado y en qué momentos. Entonces, ex ante la posibilidad pues, de hacer un modelo y proyectar cómo va a ser tus flujos, pues es increíblemente complicado. Entonces, no es muy favorable, falta que venga la regulación secundaria, pero diría que ahorita hay un enorme nerviosismo en el sector de inversión de energías renovables porque no hay esa claridad que esperaríamos. O sea, eso queda claro entonces que esta incertidumbre, pues desde luego es un desincentivo total para la inversión en activos de generación, y eso me lleva, Marco, a preguntarte si, por un lado, esta incertidumbre genera desincentivos hasta cierto punto o falta de claridad para poder invertir en un activo de generación o en tener tu propia comercializadora de energía eléctrica. Marco, ¿de qué tamaño estamos pensando que va a ser la demanda incremental de energía eléctrica durante los próximos 5 o 6 años? Yo creo que la demanda incremental va a ser aproximadamente del 5% en los próximos 7 años. Ahorita necesitamos generar 32 gigawatts para lo nuevo que viene a México, las armadoras, lo electrónico. Como ahorita en la mañana estuvimos platicando que Foxconn viene para Guadalajara, BYD, Chirrey, armadoras que vienen. Digo, un ejemplo es BMW, se requirió 5 gigawatts de energía para poder abastecer la planta de ellos. Ahorita con el tema Volvo, digo, Monterrey es el único mercado que tiene en su pipeline el 3%, digo 3 gigawatts de energía para los siguientes 6 años. Y esa energía, imagino, no se puede simplemente generar con paneles solares o tipo de instalaciones de generación distribuida o abastos aislados, sino vas a necesitar capacidad de generación a gran escala para satisfacer esa demanda. Vas a requerir que se mejore la infraestructura de México, que el inversionista privado, que va a generar el 46% de la energía en México, le puedan poner las reglas sobre la mesa claras para poder ellos invertir en infraestructura. Porque el 54% que va a poner la iniciativa, digo, el gobierno, pues no va a alcanzar para la siguiente. Ian, y paso contigo. ¿Qué opciones tienen los usuarios o centros de carga para satisfacer esas necesidades de suministro de energía eléctrica si vamos a tener esa incertidumbre en la generación a gran escala? Pues justo como dijiste, está por ver cómo quedan las leyes secundarias. Hoy tienen los parques industriales, los desarrollos inmobiliarios que no tienen energía suficiente, pues tienen la opción, si hay gas natural, como lo saben perfectamente, es cogeneración. Está la opción de la generación distribuida con baterías, como sabemos hasta hoy está limitada todavía a 500 kilowatts de potencia. Sin embargo, me siento optimista, ¿no? En sentido y como emprendedor en los modelos que van a presentar, ya están presentando algunas empresas, para resolver los problemas bajo el contexto actual, bajo la regulación, quede como quede, porque la energía se necesita, no va a haber capacidad suficiente para crecerla al nivel, y más si va a estar creciendo un 5%, seguramente contando ya data centers, quizás suba más el tema de los vehículos eléctricos. Entonces, la realidad es que hoy en día creo que hay, sobre todo por el lado de los microgrids para quienes no lo han escuchado, pues es esta combinación de diferentes tecnologías de almacenamiento y de generación de energía,
principalmente solar, cogeneración y almacenamiento, con algunas plantas de respaldo de diésel. Y finalmente, son sistemas que hoy, ¿no?, cuestan, ¿no? Si hacer la inversión es un costo enorme, sobre todo por el componente de las baterías. Sin embargo, este va bajando rápidamente y creo que, para ir cerrando el punto, creo que ya empieza a haber ciertos proyectos viables y creo que, por eso estoy optimista en la parte regulatoria, que al menos en generación distribuida y redes inteligentes, estos microgrids, ¿no?, sí va a haber más claridad para resolver estos problemas puntuales, ¿no?, a corto plazo. Y sin querer molestarte solamente a ti, pero ¿qué opinas sobre esa propuesta que hay de incrementar la generación distribuida de los 0.5 a 1 megawatt? ¿Qué diferencia crees que eso vaya a hacer si realmente, o sea, si vemos que las necesidades de suministro de energía eléctrica cambian radicalmente entre la gente o los usuarios que utilizan sistemas como de generación distribuida, si realmente eso va a tener un impacto fuerte o si va a ser solamente marginal? Sí, pues en ese no voy a ser tan optimista, Juan, porque realmente el subirlo de 500 kilowatts de potencia a 1 megawatt de potencia, a muchas industrias intensivas en energía y que finalmente pueden tener escasez de espacio, ¿no? Muchas veces las estructuras no dan, hay muchos obstáculos físicos, ¿no? Entonces, el subirlo a 1 megawatt, realmente a quienes ayudan pues son a las empresas que venden los paneles solares, porque pues inmediatamente pueden duplicar la potencia de muchos de los sistemas que cumplan pues con el espacio, ¿no?, que sí se tenga ese espacio adicional. Pero la mejora va a ser marginal. La propuesta que algunas personas, expertos que he escuchado y que pues yo coincido, es que se suba a 5 megawatts, ¿no? Y que está bien, o sea, hay una razón para que esté este tope, ¿no?, que es justamente pues no saturar de forma descoordinada la generación en varios puntos del país. Pero la realidad es que estos 5 megawatts, si un permiso intermedio, hoy estamos exentos, 500 kilowatts de potencia hacia abajo. Y si lo rebasas, ya es todo un trámite, como ustedes saben, con ciertos matices, pero es un trámite como si estuvieras instalando una planta de 100 megawatts de potencia. Entonces, si hay un permiso fast track para que sí se revisen las preocupaciones que son muy válidas de instalar 5 megawatts de generación distribuida de forma, en muchos puntos de la ciudad, realmente eso sí haría la diferencia, ¿no?, porque ya empezarías a ver diferentes pues plantas de generación, ¿no?, para generar a comunidades, a parques industriales, etcétera. Entonces, sí. Perfecto. Gabriel, regresando contigo, bueno, platicamos mucho este tema de tener certidumbre, pero dejando eso por un lado y pensando en que el ambiente regulatorio es el propicio, ¿qué condiciones se tendrían que dar para que podamos atraer ese financiamiento enorme que se requiere para tanto infraestructura de generación, de transmisión, de distribución? ¿Qué condiciones tienen que darse para que podamos atraer tanto financiamiento de capital, que es a lo que tú te dedicas, o de deuda para poder llevar a cabo todas esas inversiones? Mira, si dejamos como es la parte regulatoria a un lado, voy a hacer un paréntesis de la parte regulatoria que no se menciona, que es crítico. En la parte de baterías, muy buena noticia que salieron las disposiciones administrativas. Segunda muy buena noticia es que se puede acreditar potencia de una manera que es distinta, no me voy a meter al detalle, distinta como se venía haciendo antes, lo cual da certidumbre respecto a los ingresos de una inversión en baterías. Entonces, te puedo decir que ya vemos varios en el mercado viéndolo esto como una oportunidad de inversión puntual.
No es nada más un usuario viendo cómo hacerlo para mejorar la calidad o para hacer arbitraje, sino ya como un modelo de negocio que ocurre en muchos países. Y gracias a este cambio regulatorio se va a poder dar. Dos, los comentarios de hace unos días del Poder Ejecutivo respecto al tema del voltaje y cómo la regulación secundaria puede afectar lo que ya está en las DACs, es importante esperar cómo se da. ¿Por qué? Porque al final del día, en función de los requerimientos que se van a establecer en la regulación secundaria de baterías para nuevos proyectos renovables, si se ponen límites muy altos para asegurar esa estabilidad, puede ser un desincentivo. Pues no quiero ni criticar ni tampoco dar buenas noticias, ahí hay que esperar, pero esa parte va a ser crítica, porque si pones un porcentaje muy alto, son muy altos, o sea, para que tengas una idea, en un nuevo parque, si el requerimiento es muy alto, puede acabar siendo 1 a 1 la inversión en la parte de los paneles que de las baterías, o sea, es muy caro, a pesar de que ha bajado 80-90%. Entonces ese es un tema. Ahora, yéndome a otro asunto, desde la perspectiva de un fondo de capital privado, el problema de tanto abasto aislado, pero sobre todo de generación distribuida, es la escala, la escalabilidad. O sea, al final del día, como fondo, pues tratas de hacer 4, 5, 6 inversiones máximo. Si una inversión es de $100,000, $200,000 que te requiere una planta, pues no la vas a hacer, porque es exactamente el mismo esfuerzo que una inversión de $150 millones para un proyecto utility scale. Entonces, lo que se requiere es que se den ciertos cambios para que permitan que el flujo de capital privado se dé hacia ese segmento. Hoy no lo hay. Hoy, te podría decir, nosotros llevamos analizados, no sé, 15 oportunidades en el mercado, en donde tienes a alguien que en Querétaro, o que en Puebla, o que en el noreste está haciendo proyectos y tiene tal vez un pipeline de 25 o 50 proyectos, pero la inversión es diminuta. Entonces, si se da un cambio a 1 mega o a 5 megas, esto va a dar escalabilidad y va a permitir que los proyectos fluyan. Hoy es el Friends and Family que está ahí metido, pero no se recicla ese capital porque no hay las condiciones. Entonces, esa es la primera. La segunda, en abasto aislado, tiene que ver ciertas modificaciones que no tienen que ver con la regulación, sino con la capacidad de ejecución. Hoy te toma 1 año y medio, o sea, hay proyectos, por ejemplo, en Mexicali, uno muy exitoso y otros, en donde se han visto soluciones de abasto aislado que han requerido amparos, pero sobre todo han requerido mucha paciencia y muchos abogados. Entonces, se puede, si esto se facilita, si se hacen esquemas de usuario compartido en el cual puedas, como dueño del parque, tener tu negocio de real estate, pero aparte el de energía, en un JV tal vez con alguien que se dedica por energía, pero si puedes compartir la energía entre tus usuarios a través de un esquema más flexible, pues eso va a ayudar. Entonces eso va a permitir que canalicemos nosotros recursos hacia ese segmento, ¿no? Y tercero, hay también soluciones que se están dando de subestaciones, que son inversiones de 20, 30 millones de dólares, pero lo mismo, requiere amparos, requiere procesos muy largos entre CRE y SENACE. Entonces, te soy sincero, a nosotros no nos importa tanto si subsiste o no, va a sonar feo lo que voy a decir, pero si subsiste o no CRE y SENACE como tal. Creo que lo relevante es la capacidad de ejecución y agilización. Lo que todos aquí quieren es que salgan los trámites, ¿no? La parte de independencia, hay muchos países que funcionan muy bien y no son organismos autónomos. La regulación del sector bancario no se da por un organismo autónomo, que es la CNBV, y funciona muy bien. Entonces, al final del día, esa no es la clave es invertir. Entonces, vemos que hay recorte en gastos en el gobierno, qué bueno, porque estamos en déficit, pero por otro lado, ¿qué va a pasar con esa incapacidad total de ejecutar los proyectos que hay en esos organismos? Entonces, yo creo que esos son requerimientos muy importantes. Gracias, Gabriel. Y Rafael, hemos estado hablando mucho sobre temas de electricidad, pero pues así como está incrementando la demanda por suministro eléctrico, también aumenta la demanda por otro tipo de clase o activos de infraestructura. Desde tu trinchera en Naturgy, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades que tú ves para el sector de gas natural? Sí, gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos y gracias otra vez por la invitación, Juan.
Mira, yo te diría que va, la verdad es que va bastante relacionado, te diría yo, ¿no? Porque primero que nada, o sea, haciendo un poco la liga, es ineludible pensar en el tema de la Agenda 2030 y la transición energética. Pues esto es algo que es una realidad. Estamos obligados y como país tenemos una obligación de darle al consumidor energía de la mejor manera, ¿no? Y cumpliendo sobre todo pues con tres temas básicos, ¿no? O sea, el primero es la seguridad, es decir, darles un suministro estable, garantizado. El tema de la descarbonización, el tema de la sostenibilidad, sin duda, o sea, el cambio climático pues es algo que evidentemente no podemos hacernos a un lado y es algo que tenemos que considerar porque es una urgencia. Y por último, a precios competitivos, ¿no? En ese entorno y guardando un poco ese equilibrio y partiendo un poco de la situación en la cual está México, así como están haciendo otros países, pues claramente el tema del gas natural está creando un puente justamente para esa transición energética, ¿no? Tenemos una matriz en la cual pues dependemos un 70% de combustibles fósiles, sin duda alguna tenemos ahí mucho, digamos, todavía que aportar en cuanto a temas de energías renovables, pero al mismo tiempo el gas natural pues está siendo parte de esa misma solución, de esa misma estrategia, porque al final pues necesitas también unos respaldos y esto está ocurriendo en todos los sitios, ¿no? Hay momentos en los que no hay sol, hay momentos que no hay viento suficiente y entonces de cierta manera tienes que ir pues a la mejor energía posible, ¿no? No hay que olvidar que hoy seguimos quemando combustóleos, carbón, etcétera, ¿no? Y entonces evidentemente esto va un poco más ligado a que nuestra matriz pues tiene mucho espacio todavía para ir avanzando y sin duda alguna tenemos que avanzar en esa línea, ¿no? Entonces, esto nos obliga, pues como ya lo comentaba hace rato ya, ¿no? En algunos sitios, pues evidentemente no hay factibilidades eléctricas, aunque pueda haber factibilidades de gas. Ya profundizaron un poquito en soluciones concretas, incluso para los parques industriales. Pero pues en general, digamos, es un equilibrio, ¿no? Concretamente en la parte de gas, de cierta manera, pues tenemos todavía una carencia, sobre todo en temas de infraestructura de gas natural, sobre todo en la parte sur-sureste. Se está trabajando también en alternativas para el almacenamiento, para poder trabajar con niveles de seguridad de almacenamiento como trabajan países en Europa y en otros mercados, que de cierta manera es un tema relevante precisamente para lo que comentaba antes, ¿no? Para la garantía, ¿no? Para poder garantizar ese suministro. Y el tema que yo creo que es mucho más relevante y que pues evidentemente es lo que de cierta manera se ha estado comentando cuando hablamos del crecimiento de la demanda, cuando hablamos de la necesidad, es que estas necesidades de infraestructura al final pues es una necesidad global, es una necesidad general, es decir, no solo se necesita energía eléctrica o se necesita gas natural, se necesita mucha infraestructura en muchos sentidos, ¿no? Se necesita movilidad, se necesita digamos, más infraestructura alrededor de estos polos de crecimiento, y que eso es lo que yo creo que es muy relevante de cara a esta nueva administración, que se pueda coordinar y que se pueda trabajar concretamente con las autoridades para poder darle prioridad a esos polos de crecimiento donde se requiere hoy la energía. No hay que olvidar que hoy existen lo publicaba la gente de ANPIP, creo que hay cerca de 72 nuevos parques industriales que evidentemente van a tener todas estas necesidades. Y hay que coordinar con los gobiernos que ellos puedan proveer de todo el resto de servicios, porque no nada más es la energía y es el gas, o sea, se requieren muchos más servicios, se requiere toda una infraestructura, escuelas, hospitales, etcétera, para todo ese desplazamiento y relocalización de muchas de las empresas que están queriendo venir a México, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día, digamos, un tema muy, muy relevante es esa coordinación, alineado lógicamente pues a lo que será la planificación, la política energética que bueno, pues como anunciaban esta mañana nuestra presidenta, anunciaban los próximos 2 miércoles pues va a haber noticias con el plan de energía y con el plan de Pemex, el próximo miércoles el plan de energía, el siguiente creo que es el plan de Pemex, y que esto bueno pues tiene que ir abriendo un poquito el camino. Quiero ser optimista un poco, tampoco es que sepamos mucho, quiero ser optimista en ese sentido, que precisamente va a permitir justo detonar y darnos, digamos, la oportunidad como país de aprovechar pues estos fenómenos que estamos viendo ahora y poder, como decía Gabriel, poder priorizar y poder aprovechar pues esas inversiones que realmente quieren colocarse en nuestro país, ¿no? Sí, no, definitivamente, y creo que
daría para 2 o 3 paneles más, ¿no? Y por ejemplo, un tema que no logramos tocar, Marco, es el tema del agua, ¿no? Sí, ese sigue siendo también un tema crítico, al igual que el suministro de energía eléctrica, el tema del agua. ¿Cómo ves esta situación, sobre todo en la coordinación que tiene que haber, que ya la mencionaba Rafael, ¿no? O sea, que hay una coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal. Ahí te lo dejo. Mira, temas de agua solamente hemos visto en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde no hay infraestructura para el drenaje pluvial en el submercado sur, donde está una empresa que se llama Electrolux. Ahí es donde se están concentrando todos los jugadores o todos los desarrolladores en Juárez. Digo, en Guadalajara hay poca también de agua para poder suministrar a plantas como un Pepsi, un Coca-Cola o un Farmacias Guadalajara. Digo, es el tema, es lo que he visto yo dentro del lado industrial, por falta de agua. Sí, si me permites comentar un poquito. Sí. Desde la perspectiva de inversión, a ver, uno de los aspectos fundamentales para nuestro negocio, igual que el de ustedes, es entender, uno, la capacidad de crédito en tus contratos y dos, pues la cobranza. Sabemos todos que a veces a nivel estatal o municipal es difícil tener soluciones de construcción de plantas de tratamiento porque la fuente de pago que muchas veces estos gobiernos locales no es la ideal en términos de calificación crediticia y por lo tanto te genera un reto muy importante para financiar estos proyectos. Lo que nosotros estamos viendo como solución es, y ya se está haciendo por ejemplo algo en Tamaulipas y se está tratando de replicar en otras zonas, que tiene que ver con hacer proyectos donde tomas las bloques de agua a nivel municipal, agua sucia, la tratas y después la regresas a la industria. Entonces le pagas por un lado al gobierno, en vez de cobrar, le pagas y tu fuente de pago son los privados. Entonces este cambio en modelo de negocio te da una muy buena rentabilidad y en términos de riesgo pues plantea un escenario muy distinto al tradicional de cómo se han venido financiando estos proyectos. Entonces hace falta como sector todavía muchos aspectos en términos de regulación, en términos de nuevo capacidad de ejecución para poder acelerarlos y sobre todo de cabildeo con los gobiernos locales, pero vemos que para poder solucionar, sobre todo en los principales polos industriales, el tema de abasto, o sea, porque sabemos que es el segundo tema más importante para los parques industriales después de la energía. Para poder solucionarlo necesitamos trabajar en esto, porque pensar que va a ser el gobierno que no tiene recursos y particularmente a nivel local quien lo va a solucionar, eso no va a pasar. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Ian, Marcos, Rafa. Creo que llegamos al fin de nuestro tiempo y gracias, Guillermo, gracias, Enrico, por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos.